Hola de nuevo, continuamos con la siguiente parte del video. En esta ocasión pues vamos a explicar el ejemplo 2.38. Entonces dice aquí, consideremos P un número mayor que 1, menor que infinito, y vamos a considerar a xp como el espacio de funciones continuas definida en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1, pero en vez de equipar este espacio con la norma que hemos considerado la norma usual, es decir, en vez de equiparlo con la norma infinito, lo vamos a equipar con la norma P. La norma P, pues acuérdense que es aquella que viene dada a través de la integral. Y definimos T como el operador que va desde xp hasta el campo, ya sean los reales o los complejos. Aquí vamos a trabajar al mismo tiempo caso real o caso complejo. La prueba es exactamente la misma. Entonces, pues t es el operador dado de esta forma. T de f igual a la integral de 0 a 1 de t por f de t. La afirmación es que t es un operador lineal acotado. Bueno, como tiene codominio en el campo, pues es un funcional. Es un funcional lineal acotado de norma. Este valor de aquí es su norma. 1 dividido entre q más 1 elevado a la 1 entre q, donde q es el exponente conjugado de p. Entonces vamos a demostrar esta afirmación. Bueno, pues ya tengo yo aquí el funcional. Pues vamos a demostrar que está bien definido. Bueno, vamos a probar que es lineal acotado, y el primer paso que les he mencionado, pues hay que probar que está bien definido este funcional. Y para eso significa que se come funciones en xp, pero xp no es más que el espacio de funciones continuas, es decir, se come funciones continuas y nos da como resultado un número en el campo. Pues esa afirmación pues es bastante sencilla de probar, puesto que las funciones involucradas son continuas. Entonces, si f pertenece a xp, es decir, pertenece al espacio de funciones continuas, entonces la función que manda t al producto t por f de t, pues es un producto de funciones continuas. Entonces, en consecuencia, es continua e integrable, porque estamos trabajando en un intervalo compacto. Las continuas en un compacto son integrables, así que este producto t por f de t es integrable. Y entonces la integral existe, y por lo tanto t de f pertenece al campo. Existe, es un número y pertenece al campo, y por lo tanto el operador t está bien definido. Está bien definido ya que se come funciones continuas y nos da como resultado números en el campo. Entonces ya tenemos la primera parte. Segunda parte, pues vamos a probar que es lineal. La linealidad, pues tampoco tendremos problema con ello. Tomemos dos elementos en xp, es decir, dos elementos en el espacio de funciones continuas, y tomemos un escalar, un elemento del campo. Y entonces pues verificamos cuánto es t de lambda x más y, no, t de lambda f más g. Pues esto por definición es la integral desde 0 a 1 de t por la función lambda f más g evaluada en t. Pero por definición, lambda f más g, por definición, por cómo se definen las operaciones entre funciones, lambda f más g de t, pues eso es lambda por f de t más g de t. Y luego por la linealidad de la integral, esto lo podemos separar como la integral de 0 a 1 de, bueno, vamos a sacar el escalar, es igual a lambda por la integral de t por f de t, y luego más la integral de 0 a 1 de g de t. Y la primera parte pues sería lambda por el operador t evaluado en f, y luego más el funcional t evaluado en g. Entonces esto demuestra que el funcional t separa sumas y los escalares salen del argumento. Pues eso es un operador lineal.
Bueno, en este caso un funcional. Entonces ya sabemos que t es un funcional lineal. A continuación, pues vamos a probar la parte de que es acotado. Y nuevamente pues nos auxiliamos bueno, como también queremos calcular la norma, pues nos volvemos a auxiliar del corolario 2.32, inciso 1. Entonces tenemos que demostrar que existe una constante C. Tenemos que demostrar que existe una constante C. Bueno, lo voy a poner en un recuadro. Bueno, tenemos que probar que existe C mayor o igual que 0, tal que el módulo de T de F, porque esto estaría en el campo, el módulo de T de F es menor o igual que C por la norma de F, para cada F en XP. Pero no hay que olvidar que la norma, pues la norma involucrada en esta desigualdad, las normas pues es dependiendo de dónde están los elementos. Si F está en XP, pues quedamos que T de F pertenecía al campo, por eso es que le pusimos del lado izquierdo el módulo. Pero del lado derecho, ¿dónde están las Fs? Las Fs están en XP, que significa que son funciones continuas, pero ya no utilizando la norma infinito, sino ahora utilizando la norma P, así que aquí nos tiene que quedar así. La norma, el módulo T de F menor o igual que C por la norma P de la función F. Entonces eso es lo que tenemos que demostrar. Bueno, pues tenemos que hacer unas estimaciones. Bueno, nomás lo hago más pequeño para que no nos estorbe. Ese pequeño recuadrito no es parte de la demostración. En realidad lo tendría yo que borrar. O si lo ponemos en la demostración, pues hay que redactarlo bien. A continuación demostraremos que existe C mayor o igual que 0, tal que se cumple este X. A mí no me gusta ponerlo en la demostración, así que lo pongo yo aquí y lo debería yo de borrar al final. Bueno, vamos a encontrar la constante C mayor o igual que 0. Bueno, quizás un pequeño recordatorio. En realidad no lo voy a utilizar mucho, pero aquí lo pongo, nada más un pequeño recordatorio. ¿Cómo se define la norma P? La norma P de una función continua, pues se define como la integral, la integral, bueno, en el intervalo que estemos trabajando, en este caso en el intervalo 0, 1, del módulo de la función elevado a la P, y todo eso le calculamos la raíz pésima, es decir, elevado a la 1 entre P. Esa es la norma P. Bueno, pues entonces vamos a estimar. Pues estimamos el módulo de T de F. Que esto sería el módulo de la integral de 0 a 1 de T por F de T. Y por la desigualdad del triángulo para integrales, pues esto es menor o igual que la integral de 0 a 1 del módulo de T por F de T. Pero como T pertenece al intervalo 0 a 1, podemos omitir ese módulo y nomás le ponemos el módulo a la F de T, de dt. Bueno, aquí tenemos que aparecer la norma de F, pero la norma P. Aparecer la norma infinito pues sería muy sencillo, pero necesitamos la norma P. Y para ello tenemos que auxiliarnos de una de las desigualdades que conocemos, que es la desigualdad de Holder. Entonces aplicamos la desigualdad de Holder para integrales. Y la desigualdad de Holder nos diría que esta integral es menor o igual
que la integral, bueno, le voy a dejar aquí el módulo para que lo tengamos exactamente igual como tenemos escrita la desigualdad de Holder. Y entonces por la desigualdad de Holder esto es menor o igual que la integral de 0 a 1 del módulo de t elevado a la potencia q, y esto elevado a la 1 entre q. Y luego por la integral de 0 a 1 del módulo de f a la p, del módulo de f de t a la p, y todo eso elevado a la potencia 1 entre p. Bueno, pero esto de aquí, bueno, Q pues es el exponente conjugado, precisamente de ahí aparece, porque estamos utilizando la desigualdad de Holder. Entonces tendríamos que, pues la primera integral pues ya la podemos calcular. Como t está entre 0 y 1, pues entonces el módulo de t pues es nomás t. Así que lo que hacemos es integrar la función t elevado a la q, lo cual sabemos que es t a la potencia q más 1 y dividido entre q más 1. Y al evaluarlo de 0 a 1, pues nomás nos queda como resultado 1 entre q más 1 elevado a la 1 entre q. Y el otro valor pues es exactamente la norma P. Entonces ya encontramos la C. Bueno, hay que hacer unas afirmaciones. Esto se cumple para cualquier función en el espacio de funciones continuas. Bueno, como le estamos llamando, para cualquier función en xp. Para cualquier f en xp y donde q es el exponente conjugado. Acuérdense que el exponente conjugado de p pues es aquel número tal que 1 entre p más 1 entre q pues nos da igual a 1. Bueno, entonces ya encontramos el c. El c es 1 entre q más 1 elevado a la 1 entre q. O que lo podemos reescribir como lo teníamos en el ejemplo, 1 dividido entre q más 1 elevado a la potencia 1 entre q. Bueno, entonces por el corolario 232, inciso 1, podemos dar dos afirmaciones. El corolario 2.32, inciso 1, obtenemos dos conclusiones. Conclusión 1, el operador es lineal acotado. Y conclusión 2, tenemos una estimación para la norma. La norma de t es menor o igual que el c que acabamos de encontrar, que sería 1 entre q más 1 elevado a la 1 entre q. Entonces ya tenemos que t es un funcional lineal acotado y tenemos una estimación para la norma. Para buscar la otra estimación, pues quedamos que tenemos que escoger una función específica del dominio del operador. Entonces, vamos a escoger alguna función en particular. No, sí, vamos bien. Entonces, a continuación, vamos a escoger una función en particular. Bueno, notemos cómo está el funcional. El funcional está definido TDF como la integral de t por f de t. Y queremos que nos aparezca, queremos que nos quede que la norma de t mayor o igual que este valor. ¿Y ese valor de dónde salió? Pues salió de esta integral. Entonces, como que de alguna forma en la evaluación de TDF nos tenemos que tenemos que escoger una función f. Tenemos que escoger una función f para que dentro de la integral nos aparezca t elevado a la potencia q. Entonces, pues eso es lo que nos lleva a proponer la función que
que pues sería de manera muy natural, pues definimos f de t como t a la q menos 1. Entonces, ahora definamos la función f0 que va del intervalo 0, 1 al campo, dada por que sea t a la q menos 1, donde q pues sigue siendo el exponente conjugado de p. Entonces tenemos que f0 pues podemos ver que pertenece a xp, si es una función continua, no es la función 0. ¿Cuánto es la norma? Bueno, aquí tenemos que hacer dos cálculos. ¿Cuánto es la norma P de f0? Pues esto sería por definición la integral de 0 a 1 de f0 de t elevado, bueno, el módulo de f0 de t elevado a la potencia p, y luego todo eso a la 1 entre p. Pero, bueno, f0 de t ya es un número mayor o igual que 0, así que ese módulo pues puede desaparecer. Y entonces nos quedaría la integral de 0 a 1 de t elevado a la potencia p por q menos 1. P por q menos 1 y todo eso a la 1 entre p. Pero esto sería la integral de 0 a 1 de t. Bueno, este es un valor especial. Bueno, p y q son exponentes conjugados, así que tenemos que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. De lo cual tendríamos que, si hacemos la operación, nos quedaría que q más p dividido entre p por q es igual a 1. Es decir, p más q, si p más q es igual a p por q. Y entonces p por q menos p pues es igual a q. Y este de aquí pues lo podemos ver como p por q menos 1. Que es el valor que es la potencia que tenemos aquí. Entonces p por q menos 1 nos da q. Entonces aquí es la integral de t a la q y todo eso a la 1 entre p. Vamos a borrar esto. Nomás ponemos la afirmación que queríamos. Ya que p por q menos 1 es p. No, p por q menos 1 es q. Y entonces ya podemos hacer este cálculo. Esto sería la integral de t a la q. Pues es t a la q más 1 entre q más 1. Y evaluado de 0 a 1, pues es 1 entre q más 1 a la 1 entre p. Es decir, 1 entre q más 1 a la 1 entre p. Por un lado. Por otro lado, tenemos que estimar cuánto es el módulo de t de f0. Por definición, t de f0 estaría definido como la integral de 0 a 1 de t por f0 de t. Pero t por f0 de t, pues es la... t por f0 de t es t a la q. Y la integral de t a la q, pues ya aquí la hicimos. Entonces nos queda 1... Aquí ya nos queda sin potencia, es 1 entre q más 1. Y como 1 entre q más 1, bueno, sería el módulo de 1 entre q más 1, pero como 1 entre q más 1 ya es un número positivo, pues entonces no hay necesidad de ponerle ese módulo. Y entonces
pues volvemos a recurrir a la definición que tenemos, a la norma, bueno, a la otra caracterización que tenemos. Entonces, por la proposición 231, pues tendríamos que la norma de t, por definición, sería el supremo de las funciones pertenecientes a x a la p, excepto la función 0, de las divisiones del módulo de t de f, dividido entre las normas de f. Como ya hemos mencionado, pues son las normas correspondientes. Las f's pertenecen a xp, entonces son funciones continuas, pero considerando la norma p. Y en la parte de arriba son números escalares, así que les tomamos en cuenta el módulo. Entonces, como la norma de t es el supremo de estas divisiones, pues en particular es mayor o igual que la división tomando el f0 en particular que nos elegimos. Y pues hacemos esta operación, pues sería dividir, esa de aquí sería 1 entre q más 1, dividido entre 1 entre q más 1 a la 1 entre p. Simplificando esta expresión, pues nos quedaría q más 1 elevado a la potencia 1 entre p entre q más 1. O lo que es lo mismo, q más 1 a la potencia 1 entre p menos 1. Pero sabemos que 1 entre p más 1 entre q es igual a 1. Entonces 1 entre p menos 1 sería, pues sería menos 1 entre q. Y que pues reescribiéndolo, pues sería 1 entre q más 1 elevado a la 1 entre q. ¿Qué era lo que buscábamos? Bueno, pues entonces ya terminamos el ejemplo. Entonces, conclusión. Por lo tanto, tenemos que t es un funcional lineal acotado, es decir, pertenece al espacio dual de xp. Es decir, pertenece al espacio dual del espacio de funciones continuas, pero equipado con la norma p en vez de la norma infinito. Entonces t pertenece al espacio dual del espacio de funciones continuas equipado con la norma p, y tenemos que su norma pues nos quedó igual a 1 entre q más 1 elevado a la 1 entre q. Bien, pues hasta aquí con este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.